con fibras explosivas, ¿sí? Pero digamos que en una carrera en la cual se corre al 80% del VO2, vamos a estar sincronizando y activando y poniendo en funcionar estos tipos de fibras. Predominantemente, si hago fondos tipo 1, fibras lentas, y si me voy como en el ejemplo que veíamos en la pantalla, una distancia ya sea de 100, 200, 400 metros, estamos haciendo mayor activación, ¿sí?, de fibras que son rápidas. Y dentro de esas rápidas serán más o menos explosivas acorde a la distancia, ¿no? Entonces, como el tiempo determina el tipo de fibra que va a activar y las fibras determinan el tipo de sustrato que se va a utilizar, es entonces que las adaptaciones van surgiendo. Recordemos que cuando yo utilizo grasa, no genero ninguna posibilidades óptimas para la hipertrofia. Al menos no como la primera imagen donde tenemos al sujeto haciendo fuerza, pero sí una hipertrofia, digamos, adaptada a ese deporte. Lo que pasa es que el concepto de hipertrofia quizás está mal entendido. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia estamos haciendo referencia a un incremento de tamaño, ¿sí?, en el ángulo transversal del músculo, pero no necesariamente estamos haciendo referencia a esto, ¿sí? Entonces, si decimos el atleta de fondo tiene hipertrofia, sí, tiene una hipertrofia que es específica para ese deporte y es justamente esa contractura que ven aquí. Si vamos a la imagen del medio, tiene una hipertrofia específica para esa distancia y esa velocidad, que quizás es un poco más voluminosa, ¿sí?, ya que hacemos más usos de los hidratos, más fibras rápidas, y recordemos que, basándonos en la gráfica, decíamos que las fibras rápidas son las que tienen más capacidad de crecer en tamaño, ¿sí? Son las que más crecen en tamaño. Entonces, por ende, cuando yo realizo entrenamientos que son más cortos, más explosivos, a mayor intensidad y con pausas prolongadas, prudentes para la distancia, obviamente que quizás eso genere, sumado a la genética, obviamente, a la alimentación y al descanso, genere un tipo de hipertrofia, sí, específico para esa distancia. Por el contrario, lo que hacíamos referencia recién, sobre el entrenamiento en la sala de gimnasio, lo que se busca en la sala de, digamos, ligado más a la estética corporal, es justamente priorizar el volumen, ¿sí?, a costa de mayor uso de hidrato como fuente energética principal y en rangos de repeticiones que van entre 6 a 12 cuando hacemos un mayor énfasis mecánico y más de 15 si hacemos énfasis en trabajos metabólicos. Pero la cuestión era la siguiente: ¿qué es lo que sucede, ¿sí?, qué hacen los atletas cuando van a una sala de gimnasio? Es decir, ¿tengo que trabajar en rangos de hipertrofia en una sala de gimnasio? En principio, hacer un análisis bien profundo y bastante simple a la vez. Si nosotros sabemos que cuando trabajamos carrera de fondo, la capacidad de hipertrofiarse es menor, ya que el tipo de fibra que va a predominar es fibras lentas, entonces, por ende, predominan los trabajos prolongados con cargas medianas, ¿sí? Y si yo lo que quiero es mejorar la fuerza, no necesariamente la debería mejorar en trabajos que estén involucrados los rangos de hipertrofia. Podría mejorar la fuerza con ejercicios de mayor carga, ¿sí?, en personas entrenadas, estamos hablando, en personas entrenadas, porque eso va a cambiar. Ahora lo aclaro por qué. En personas entrenadas, entonces, con repeticiones de 6 para abajo, de 8 para abajo, podremos hacer más énfasis en una mejora de la fuerza y no tanto de la hipertrofia, ¿sí?, con un cierto volumen que no esté más ligado a la hipertrofia, sino más que nada a la fuerza. Y aclaraba esto de la capacidad del alumno, es decir, del nivel, porque en personas principiantes quizás sí tenga que trabajar en rangos de hipertrofia en los comienzos, ¿sí?, ya que es la fuerza, digamos, para trabajarlo de manera progresiva, sí o sí voy a tener que trabajar primero en rangos de hipertrofia para generar una hipertrofia, una fuerza, digamos, a baja velocidad, y quizás, obviamente, combinado con entrenamientos específicos de carrera, pero quizás sí tenga que pasar un sujeto principiante por rango de hipertrofia, para luego ir especializándose
a medida que incrementa su técnica y su capacidad y su posibilidad de movilizar carga, a intensidades o a rangos de repeticiones que son más específicos, ¿sí? Para la fuerza máxima, ¿sí? Ya que en el caso este sería lo que queremos mejorar. Y hay otra cuestión bastante importante que lo vamos a ver en otros módulos, pero hacemos un adelanto que tiene que ver con qué tipo de ejercicio vamos a utilizar para mejorar esa fuerza dentro de una sala. Porque si yo quiero mejorar la fuerza en el campo, en la calle, en el terreno, en la pista, nosotros cuando corremos, ¿sí? A medida que generamos mayor aceleración es porque imprimimos más cantidad de fuerza. O sea, yo no podría incrementar la velocidad o la aceleración si no aplico más fuerza. Por ende, es justamente los trabajos de velocidad lo que me va a permitir a mí trabajar, en el caso de miembros inferiores, la fuerza específica, ¿no? Obviamente que para zonas superiores, quizás ahí sí me sea más necesario algún tipo de elemento, pero también vamos a ver cuáles son esos elementos, cuáles son esos ejercicios, ¿sí? ¿Qué cantidad de serie, cantidad de repeticiones, cuánto es la pausa? Todo eso lo vamos a resolver en otro módulo, pero a priori para que ustedes ya se queden con esta información, que si yo hago fondo y me voy al gimnasio y trabajo en rango de hipertrofia, digamos yo, mi cuerpo me pide esta adaptación y yo le voy dando este tipo de entrenamiento, ¿sí? Con lo cual estoy intentando generar una masa, ¿sí? Un mayor peso, un mayor incremento de la masa, un mayor peso a trasladar para una persona que va a estar mucho tiempo corriendo, con lo cual termina siendo contradictorio, ¿sí? Entonces quizás plantearse bien el objetivo desde el vamos, es decir, qué tipo de fuerza necesito, qué tipo de ejercicio es más específico, ¿sí? No hacer por hacer, ir seleccionando aquellos ejercicios que más beneficio me generan al momento de la carrera. Y obviamente van a surgir ejercicios que tienen una predominancia de vectores de fuerza que son más horizontales, y también van a surgir aquellos ejercicios que tienen una predominancia de vectores de fuerza que son más verticales. Entonces, dependiendo lo que nosotros queremos mejorar, va a ser cómo vamos a poder modificar, ¿sí? Estos tipos de ejercicios, seleccionar aquellos que sean más acordes, ¿sí?